Bienvenidos al programa número 400 de Economía en Breve del 9 de febrero del 2025. ¡Wow! Ya son 400 programas semanales en los que he tenido el privilegio de comentar lo que ocurre en torno a la economía de México y del mundo. Y este canal pues se ha convertido ya en una relatoría del acontecer económico que en algún momento tendrá, creo yo, cierto valor histórico, cuando en el futuro los estudiantes o investigadores quieran entender qué pasó con la economía de nuestro país en estos años, pues tendrán por lo menos un testimonio informado de lo que ha ocurrido. De verdad estoy muy contento de llegar a esta marca de los 400 programas y comienzo ahora con una reflexión sobre un tema que me apasiona y que marca la dirección de mi siguiente proyecto que ya les estaré compartiendo en su debido tiempo. Piensen que el dispositivo en el que están viendo este video fue fabricado por un montón de máquinas y herramientas diferentes y que esas máquinas y herramientas a su vez fueron fabricadas por otras máquinas y herramientas y que si seguimos yendo hacia el pasado, pues podríamos retroceder mucho en el tiempo siguiendo el origen de las máquinas y herramientas. ¿Hasta dónde podríamos llegar? ¿Cuál fue la primera herramienta fabricada por nuestros antepasados que daría origen a todas las demás herramientas? Pues tendríamos que retroceder cerca de 1.7 millones de años, que es cuando aparecen las primeras hachas de mano, hachelenses las llaman, hechas por nuestros antepasados, presumiblemente por el llamado Homo erectus, y que pueden ver representadas aquí en esta imagen con inteligencia artificial. Antes de desarrollar estas hachas, nuestros antepasados tenían que conseguir su alimento con puro esfuerzo, desenterrando raíces y cortando las plantas con las manos como podían y con los dientes. Con estas herramientas, nuestros antepasados aumentaron considerablemente su poder para sobrevivir y prosperar porque podían obtener lo que necesitaban con menos esfuerzo y gasto de energía, en un mundo en el que la energía era muy escasa. Estas herramientas eran pues una garra afilada que potenciaba las capacidades que tenían nuestros ancestros. Me parece que estas hachas hachelenses, hachas de mano, pues representan bien una de las claves para entender el poder personal, que es el tema que voy a comenzar a abordar. El poder personal es resultado de acciones simples y repetidas que se enfocan hacia un objetivo concreto. Una de estas hachas es el resultado de dar varios golpes con la fuerza y precisión adecuadas para remover los pedazos de piedra y darle filo hasta que se convierte en un instrumento útil que multiplica la capacidad de nuestras habilidades. Una de las obras más bellas y grandiosas de la humanidad es la Piedad, esculpida por el gran artista del Renacimiento, Miguel Ángel. Pues esta gran obra maestra se realizó justo con el golpeteo repetido e intencionado del martillo y el cincel de Miguel Ángel, que gracias a sus años de trabajo y observación podían darle la dirección y fuerza adecuada a su martillo y a su cincel. Nuestro poder se puede desarrollar gracias a nuestra capacidad de hacer cosas simples y pequeñas, como dar golpes de martillo sobre una piedra, pero de forma reiterada y enfocada hacia algún objetivo. Ya hablaremos más adelante del poder personal y cómo desarrollarlo. Por lo pronto, pues vamos de lleno a este programa número 400 de Economía en Breve. Comenzando con los temas de México, Banco de México redujo su tasa de interés de referencia en 50 puntos base, tal como se anticipaba en los mercados, ubicándola en 9.50%, en una decisión, por cierto, dividida, con 4 miembros de la Junta votando por esa baja, incluido el flamante subgobernador Gabriel Cuadra, mientras que el subgobernador Jonathan Heath pues votó por una baja menor, una baja de 25 puntos base. En su comunicado, la Junta de Gobierno señala que el balance de riesgos para el crecimiento se mantiene sesgado a la baja, mientras que el balance de riesgos para la inflación está sesgado al alza. Además, nos dicen que se prevén ajustes adicionales a la baja de la misma magnitud en las tasas de interés de referencia en las siguientes decisiones. En esta siguiente gráfica puede verse el descenso de la tasa de interés en la línea naranja, por cierto, mucho más gradual que el alza que se dio a partir del 2022, junto con la inflación a tasa anual. Cabe notar que la inflación general aquí en la línea azul claro ya quedó en enero por debajo del techo del rango de variabilidad alrededor de la meta oficial,
lo que me parece fue el factor más relevante para la decisión de bajar 50 puntos base. En esta ocasión, Banco de México mantuvo sus pronósticos de inflación pues prácticamente iguales, como pueden ver en este cuadro en el que la convergencia se logra hasta el tercer trimestre del 2026. Si bien la decisión era ampliamente anticipada y es probable que en la siguiente decisión se vuelva a recortar la tasa de interés en 50 puntos base, el riesgo de que la inflación pues presente un rebote indeseable es bastante relevante y diría bastante probable. Ya veremos. La inflación del mes de enero tuvo otra buena lectura en lo general, ya que fue 0.29%, lo que resultó por debajo del 0.43% que preveía el promedio de analistas encuestados antes de conocerse la inflación de la primera quincena, y como pueden ver en esta gráfica de los meses de enero, estuvo también por debajo del 0.55% que podría considerarse usual para este mes. En este cuadro resumen del INEGI pueden ver que hubo tres genéricos que impulsaron la baja de la inflación de forma bien relevante: el transporte aéreo, el jitomate y la cebolla. Estos renglones son claramente estacionales. Cabe notar que en enero de este año su comportamiento fue muy diferente al de enero del año pasado, como pueden ver en este otro cuadro, ya que el jitomate y la cebolla registraron entonces aumentos importantes y el transporte aéreo no bajó tanto como el presente año. Esto quiere decir que el buen resultado de la inflación de enero de este año fue debido a la suerte, entre comillas, o a un efecto muy transitorio de naturaleza bastante efímera. En esta siguiente gráfica podemos ver las sorpresas de los últimos meses en la inflación al compararla contra la expectativa de los mercados, prevaleciendo las sorpresas a la baja desde agosto pasado a la fecha. La inflación a tasa anual descendió abruptamente para alcanzar 3.59%, retomando una clara tendencia descendente y entrando dentro del rango de variabilidad de Banco de México. Si excluimos los componentes más volátiles de la canasta con la que se mide la inflación, tenemos la llamada inflación subyacente, que nos da una mejor idea del comportamiento de la inflación más de mediano plazo. En este caso, la inflación subyacente de enero fue de 0.41%, un poco por arriba del 0.37% previsto por el mercado y apenas por debajo del 0.43% del promedio observado para un mes de enero del 2001 al 2019, como pueden ver aquí. En esta siguiente gráfica pueden ver que en enero se sumaron ya dos sorpresas consecutivas al alza en la inflación subyacente, si bien bastante modestas. A tasa anual, la inflación subyacente repuntó nuevamente de forma apenas perceptible, pero está repuntando, para alcanzar 3.66%. Al interior de la inflación subyacente, el componente de servicios registró otro descenso moderado para alcanzar 4.69% a tasa anual, marcando ya una tendencia descendente gradual. En esta otra gráfica podemos ver que el componente subyacente de mercancías comenzó a repuntar, registrando 2.74% anual, y me parece bastante probable que el repunte continúe en los próximos meses en la medida que la depreciación del tipo de cambio se vaya reflejando en los precios de las mercancías importadas. Por lo mismo, me parece que hay que ser cuidadoso con la interpretación de las cifras para no cantar victoria antes de tiempo con el control de la inflación, ya que si la inflación detiene su descenso y comienza a repuntar, Banco de México podría verse obligado a detener la baja en su tasa de referencia o inclusive a revertirla. Por otro lado, el consumo privado del mercado interior presentó un crecimiento sólido de 0.5% en el mes de noviembre, como pueden ver en este cuadro del INEGI que muestra cifras desestacionalizadas. En la gráfica pueden ver que a pesar del sólido repunte, el consumo se mantiene básicamente estancado desde marzo del año pasado. En esta siguiente gráfica pueden notar que el consumo no ha logrado recuperar la tendencia ascendente que tenía antes del sexenio de AMLO. Al interior del consumo, el realizado en bienes nacionales creció también 0.5%, pero no logra romper la tendencia lateral de estancamiento en la que ha estado desde el 2023. El componente del consumo en bienes importados creció con más fuerza, 1.7%, a pesar de lo cual no logra revertir la tendencia descendente que inició a partir de abril pasado, lo que era de esperarse luego de la depreciación del tipo de cambio en los últimos meses.
el consumo en servicios es el que se ha mantenido creciendo de forma bastante consistente, aunque gradual, en estos últimos años, como pueden ver aquí, apenas creciendo 0.1% en noviembre. En otro indicador de la semana, la inversión fija bruta creció de forma marginal, 0.1% en el mes de noviembre, como vemos en este cuadro resumen del INEGI, registrando un contraste marcado en sus componentes con la construcción contrayéndose 1% y la inversión en maquinaria y equipo creciendo 1.7%. En la gráfica vemos que la inversión se mantiene básicamente estancada en el último año, lo que tampoco me parece sorprendente ante el deterioro que se ha observado en el entorno institucional, en el Estado de Derecho y en las perspectivas para la economía. A su interior, la inversión en construcción no residencial se contrajo 0.3%, como vemos en la gráfica, y sigue en una tendencia descendente bastante clara. El componente residencial de la inversión en construcción cayó 2% mensual en noviembre y como ven en la gráfica, esta serie representa una volatilidad bastante elevada con vaivenes pronunciados. La inversión en maquinaria y equipo muestra una clara tendencia ascendente, como pueden ver en esta gráfica. Me parece que la inversión se ha detenido por el disparo de la incertidumbre global con la nueva presidencia de Trump y con el deterioro de las perspectivas derivado de los retrocesos internos en el entorno institucional de México. Por otro lado, las remesas que envían los trabajadores mexicanos en el extranjero a sus familias en México sumaron 5.2 miles de millones de dólares en el mes de diciembre, que fue uno de los montos más bajos del año y quedó por debajo de los meses de diciembre del 2023 y del 2022. Esta cifra me parece un foco amarillo que puede estar marcando un cambio de tendencia en las remesas que podría agudizarse si la campaña de deportaciones de Trump se acelera o genera suficiente temor para que los paisanos pues dejen de presentarse a trabajar en sus empleos por lo menos mientras pasa el vendaval de Trump. El número de envíos fue de 13.9 millones que como ven en esta gráfica estuvo dentro de lo que podríamos considerar usual. La remesa promedio fue de $375 que como ven en la gráfica fue uno de los niveles más bajos de los últimos 4 años, lo que representa un foco amarillo para este indicador. Ya vistas en pesos, la remesa promedio ascendió a 7,599 pesos, que fue pues un monto elevado al compararlo con el último año y medio, lo que se explica en buena medida por la depreciación del tipo de cambio. También en la semana Banco de México presentó los resultados de la encuesta mensual a los analistas del sector privado que pueden ver en este cuadro resumen. A partir de esta encuesta, pues ya nos enfocamos de lleno en el 2025 con un pronóstico promedio de crecimiento del PIB de 1.07%, que baja un poco respecto al 1.17% de la encuesta de diciembre pasado y que ya es un nivel bastante bajo para la actividad económica. Los pronósticos de inflación, como pueden ver aquí, registraron pues cambios de marginales a modestos principalmente al alza, aunque en todos los casos se ubican por debajo del 4%, que recordemos es el techo del rango de variabilidad alrededor de la meta oficial de Banxico. Los pronósticos de tipo de cambio se revisaron de forma significativa al alza, con 20.96 pesos por dólar para el cierre del presente año, 21.30 para el cierre del 2026 y 21.37 para el cierre del 2027. La tasa de interés de referencia monetaria prevista para el cierre de este año y el que sigue se revisó de forma marginal básicamente, mientras que el pronóstico de aumento en el número de asegurados en el IMSS para el 2025 se redujo de forma nada modesta a 321,000 nuevos puestos. Y hablando del IMSS, también esta semana se publicaron las cifras del número de asegurados en el IMSS, que es la principal estadística para medir el empleo formal en el país. El año comienza mal en creación de empleo, ya que el número de asegurados aumentó en 73.2 miles de puestos de trabajo, lo que como pueden ver en esta gráfica fue el menor crecimiento en los últimos 4 años para un mes de enero. En la siguiente gráfica pueden ver la creación de empleos acumulada en los 12 meses previos a enero, que es por mucho la más baja desde el 2010 si excluimos la caída producida por la pandemia. Y en esta siguiente gráfica, pues aquí nos muestra la evolución reciente del número de patrones afiliados al IMSS con un claro y preocupante descenso a partir de la segunda mitad del 2024. En esta otra gráfica pueden ver el cambio mensual en los patrones afiliados al IMSS
con pérdidas continuas desde el mes de mayo del año pasado y con una fuerte caída en enero de este año similar a la de diciembre y de las más pronunciadas en los últimos años. Estos datos muestran pues un desempeño preocupante que me parece pues refleja el endurecimiento y encarecimiento de la regulación laboral para las empresas y personas físicas en detrimento del empleo formal. Malos datos para el mercado laboral que apuntan a un mal desempeño de la actividad económica. También en la semana tuvimos el indicador IMEF, ahora del mes de enero, que registró resultados preocupantes, ya que, como pueden ver en la gráfica, muestra una dirección preocupante como lo caracterizó el propio IMEF. Aunque la palabra con R todavía no aparece entre los comentarios de la mayoría de los analistas, debido a consideraciones técnicas y semánticas, pues se está perfilando un escenario de recesión para la economía. Para terminar con los temas de México, esta semana me llamó la atención esta noticia que parece sacada de los años 70 con el gobierno tratando de limitar artificialmente los precios de las gasolinas, lo que representa en términos prácticos un control de precios que la experiencia pues nos demuestra que producen más perjuicios que beneficios. Este tipo de medidas corresponde a una visión completamente caduca de la política económica que se suma a los obstáculos que enfrenta la economía nacional para prosperar. Muy lamentable. Pasando a Estados Unidos, el reporte de empleo del mes de enero presentó un repunte de 143,000 puestos en las nóminas no agrícolas, quedando un poco por debajo de las 168,000 previstas, aunque los 2 meses previos se revisaron fuertemente al alza. La tasa de desempleo se redujo un poco a 4%, comenzando a perfilar una tendencia lateral en niveles relativamente bajos que reflejan un mercado laboral todavía sólido. Las remuneraciones medias por hora repuntaron de forma sorpresiva al crecer 0.5%, superando la expectativa de 0.3% de los mercados, manteniendo el foco amarillo para la inflación y la Reserva Federal. A tasa anual, estas remuneraciones repuntaron a 4.1%, como pueden ver en la gráfica, que es un nivel pues claramente por arriba de lo que se tenía antes de la pandemia y comienza a perfilar una tendencia ascendente nuevamente como un factor de riesgo para la inflación en Estados Unidos. En lo que me parece una noticia muy relevante por sus posibles implicaciones para México, la nueva Procuradora General de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, emitió un memorándum al ecosistema de justicia estadounidense para cambiar fuertemente la política en el combate a los cárteles de la droga. En lugar de tratar de mitigar los daños causados por estos grupos como era antes, ahora el objetivo es buscar su erradicación completa. En este documento se instruye a los fiscales federales a presentar los cargos más severos disponibles, incluyendo delitos capitales, acusaciones de terrorismo y cargos por crimen organizado. Además, se suspenden temporalmente ciertos requisitos administrativos para agilizar los procesos judiciales contra miembros de estas organizaciones. El memorándum también ordena priorizar las investigaciones relacionadas con sobornos que faciliten las operaciones criminales de los cárteles, especialmente en casos de tráfico humano y contrabando de narcóticos y armas de fuego. Aún está pendiente la definición de cuáles serán los cárteles mexicanos que se designarán como organizaciones terroristas, pero las posibles implicaciones de este cambio de política son muy serias y podrían afectar negativa y significativamente el ecosistema de crédito de México y de hecho pues la actividad de los negocios en el país. Pasando a los mercados financieros, esta semana se observaron resultados mixtos en los mercados accionarios de nuestra muestra, con el promedio de los 10 índices que seguimos bajando 0.1%, como pueden ver aquí en esta lámina. La Bolsa de Valores de México tuvo una muy buena semana, sorprendente, al ganar 3.2% y terminar en las 52.840 unidades. El tipo de cambio mostró vaivenes en un rango bastante acotado, apreciándose de forma leve para terminar la semana en 20.56 pesos por dólar. La semana que inicia tendremos pues bastante información importante. Aquí en México comenzamos el lunes con las cifras de la industria automotriz del mes de enero, luego el martes vienen los datos de la producción industrial ya con el cierre de diciembre y el viernes las cifras del indicador oportuno. Recordemos, este es un indicador experimental del INEGI, cifras, un ejercicio de nowcasting
con el consumo privado del mes de enero. En Estados Unidos tenemos el martes y el miércoles el testimonio semestral de Jerome Powell ante los comités del Congreso. Va a hablar de la economía y la política monetaria. Luego el miércoles las cifras de inflación al consumidor y el viernes cerramos con cifras de ventas al menudeo y producción industrial, todos del mes de enero. A todos los que son suscriptores del programa, especialmente a los que más tiempo llevan conmigo, pues les agradezco enormemente su patrocinio para hacerlo posible y los invito a poner comentarios en YouTube o en sus redes sociales sobre el programa y enviarme pues sugerencias y recomendaciones para mejorarlo. Siempre son bienvenidas esas recomendaciones. Y con esto terminamos este programa número 400 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.